Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Charlando y es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a charlar y vamos a tener un tiempo especial y tenemos dos invitados de lujo, dos pastores, un pastor que nos visita desde Argentina. ¿Cómo está, querido pastor Cris Méndez? Muy bien, gracias por la invitación. Me encanta que se llama Charlando, Ajá. porque si se llamaría Durmiendo sería un problema. Así que no, muy contento de estar acá y vamos a ver lo que sale en esta conversación. Así es. Vamos a ir charlando. También tenemos al invitado especial el día de hoy, a nuestro querido pastor Totito. ¿Cómo estás, querido pastor? Bien, emocionado, contento por conocer a un personaje tan especial, porque es personaje. Así es. Me gustó mucho escuchar su origen, sus batallas y de pronto aparecer con una presencia tan grande en tantos lugares, guiado solo por el Espíritu Santo, porque a veces uno piensa que hemos estudiado teología o que pasa algo, pero en realidad es rendirse a ese Espíritu Santo que tanto nos ama y que tanto nos guía y que muchas veces desobedecemos. Así que estoy emocionado de conocer a un obediente, porque ¿de dónde nos saca el Señor? Eso es lo increíble, porque muchos preguntan, bueno, ¿y dónde estudió? ¿Qué pasó? Y ahí pasamos a hablar otra cosa, ¿verdad? Es así. Y ahí quiero ir con la primera pregunta, aprovechando lo que nos decías, querido pastor. Al dirigir una iglesia, bueno, bastantes iglesias que tienen ambos en Bolivia, en distintos países también, ¿cómo pueden ustedes escuchar la voz del Espíritu Santo y saber que es una dirección de Él para la iglesia? ¿Qué tan fácil es? ¿Cómo la diferencian que no es algo de ustedes o realmente viene de Dios? Muy buena pregunta, pregunta también profunda. Para mí lo simplifico, ¿no? Uh-huh. Es que uno cuando siente algo en el interior, que sabes que, hey, esta es la decisión que tenés que tomar, para mí es tan fácil saber que es de Dios. Claro. Pero también del otro lado de la moneda, soy de aquellos que cree, no solamente voy a esperar la dirección de Dios o confirmación de Dios, voy a tomar decisiones por fe y al final del día, si funciona, le daré la gloria a Dios y si no funciona, me hago responsable. Claro. Creo que cuando Dios le dijo a Abraham que se tenía que separar de Lot, Abraham le dio la oportunidad a Lot de elegir primero. Uh-huh. Elegí el territorio que querés. Ahora, Abraham era el que había recibido la promesa de Dios, Sí. pero él le da la primera opción a Lot para elegir. ¿Por qué? Porque Abraham sabía, no importa, Lot, lo que tú elijas, no importa lo que a mí me dejes, a donde yo voy, la promesa de Dios va conmigo. Amén. Entonces, tu decisión no determina mi bendición y no determina mi promesa. Entonces, si Lot elegía ir a la izquierda, Abraham sabía que al quedarse con lo que estaba a la derecha, Dios iba con él. Entonces, para mí es una gran enseñanza que muchas veces esperamos una confirmación, esperamos dirección y creo que muchas veces Dios está esperando que nosotros tomemos una decisión porque al final del día Él va con nosotros. Y por eso digo, hay momentos que sabes claramente, esta es la dirección de Dios, hay momentos que tomo decisiones de fe, si no funciona, me hago responsable. Claro. Si funciona, le doy gloria a Él. Que a veces es lo más difícil, ¿no? Cuando te equivocas, hacerte responsable, como decías, y no echarle la culpa a Dios, ¿no? De decir, Total, no, eso. yo lo intenté. Para mí eso no es que es difícil, es una señal de inmadurez o madurez. Entonces jamás voy a culpar a Dios por algo que no funcionó. Siempre voy a hacerme responsable. Porque nunca es culpa de Dios. Y yo soy muy abierto con nuestras congregaciones. Claro. Vamos a abrir una reunión a esta hora. ¿Es porque Dios me lo dijo? No. Tenemos que crear espacio y vamos a probar a esta hora. Si funciona, gloria a Dios. Si no funciona, me hago responsable y veremos lo que hacemos. Soy muy abierto con mi congregación y la congregación de esa manera empieza a confiar en el liderazgo y sabe, hey, si hay cosas que no están funcionando, el pastor se va a hacer responsable, haremos cambios, vamos a ajustarnos para seguir adelante. Así es. Y querido pastor Totito, igual, si nos puedes dar un consejo de cómo escuchar la voz del Espíritu Santo para tomar decisiones o dirección, o cómo lo haces tú para la iglesia. Bueno, yo viví una etapa muy especial en el año 1972, era muy niño, no tanto, pero
y el encuentro con el Espíritu Santo muy, muy especial, con este muchacho llamado Julio César Ruibal, que marcó en muchos lugares tanta cosa, y era conocido por súper travieso, muy desaforado, o sea, tenía un currículum negrísimo. Entonces, pronto me viene a hablar de Dios, y yo lo miro como diciendo, ¿qué le pasa a él que me va a hablar de Dios? Sé lo que él es, porque habíamos vivido mucho tiempo juntos, nuestros padres trabajaban en un banco, y nos soltaban ahí en el lugar donde iban a hacer sus parrilladas, mientras ellos bebían y comían, nosotros jugábamos todo lo que podíamos. Claro. Y cuando oran por mí para recibir el Espíritu Santo, ese instante cambia mi cerebro, cambia mis intenciones, cambia todo, no porque había ido a estudiar a uno, que no es malo estudiar, claro, ojo, pero fue algo, me cambió, y lo primero que fui es buscar a mi actual esposa, que en ese entonces era mi novia, o mi chica, como decimos en Bolivia, sí. y le dijo, ¿sabes? Tengo que decirte algo, ya no eres lo primero en mi vida. Me miró, ¿qué te ha pasado? ¿Te has conseguido a alguien? No, ¿sabes? Ha venido Dios, el Espíritu Santo, ¿sabes? Y quisiera que oren por ti también. ¿Qué voy a estar a orar? ¿Acaso soy pecadora? ¿Qué cosa? Y empezó a dar una letanía fuerte, claro, para llamarme la atención. Y ahí empezó eso, en las calles, y nos reuníamos en las calles, éramos 12, éramos 20, y después éramos multitud en las calles, no teníamos dónde reunirse, claro, porque un día quisimos reunirnos en el estadio que albergaba 20,000 personas, y sucede que afuera había como 50,000, entonces no podían ni entrar ni nada, era una, como tú bien lo has dicho, era una locura, o sea, fuera de control, pero había un control de él. Él ayunaba bastante, menor que de mi persona, como te decía, y buscaba y me decía, ¿sabes qué? Tenemos que ir a Cochabamba. Allá, pero ¿a dónde vamos a ir? No, ¿sabes? Vamos a ir porque Dios va a hacer también allá, el Señor va a hacer, el Espíritu Santo siempre me hablaba. Claro. Para hacerlo corta la historia, ese fue mi camino, esa fue mi teología, ese fue mi aprendizaje en la práctica, y rendirme a Dios. Y ahí empezó todo lo que llega hasta el día de hoy. Que es de las cosas más importantes, ¿no? Cuando a veces estamos empezando en el ministerio, queremos tener experiencia antes de práctica, ¿no? Y creo que para tener experiencia tienes que tener práctica. Totalmente. Y hay gente que no se anima, ¿no?, a dar el paso porque dicen, cuando esté preparado, cuando estudie, cuando yo hable como él o esté donde esté él recién, y no se trata de eso, ¿no es cierto? Nunca uno va a estar preparado. Y es intentarlo, es como dijiste, ¿no? La experiencia viene a través de la práctica. Es golpear la puerta creyendo que se va a abrir, es salir de la barca creyendo que vas a caminar sobre lo imposible, que vas a ver el respaldo de Dios. Obviamente, siempre y cuando lo que estás intentando y quieras hacer se alinee a la palabra de Dios, si no se trata de tu ego, si no se trata de glorificar a Dios con tu servicio y con tu anhelo de hacer algo para Él. Pero la práctica es tan importante. Hoy tenemos alrededor de nuestro continente muchos expertos en teorías, muy pocos en prácticas. Y no es así. Hoy tenemos muchos expertos con opiniones y muy pocos aquellos que están edificando algo. Hay que edificar, hay que intentar, hay que servir, hay que salir de la barca, y ahí es donde tu experiencia crece y empezás a ver cómo Dios obra en tu vida, cómo Dios te habla, cómo Dios te guía. Y sabemos como cristianos que es muy importante la intimidad con el Espíritu Santo, ¿no? Y ustedes con una vida tan ocupada en la iglesia, porque sabemos que ocupa bastante tiempo el estar con personas, el decidir, el ir a predicar, que también te tienes que preparar, ¿no es cierto? ¿Cómo es tu tiempo de intimidad con Dios a través de tantas actividades que los rodean? ¿Qué tan importante es para ustedes? Empezamos con Toto. Bueno, la intimidad empezó con una entrega, una rendición al Espíritu Santo cuando no entendía nada de eso. Eso es, y no quiero decir que hay que ser un ignorante para caminar con Dios, sino que fue un encuentro muy especial en esa época. Todavía estaba Catherine Kuhlman y un montón de gente, que este muchacho fue ministrado por él, regresa y me empieza a hablar de cosas, y era el más loco de la familia y del grupo de los que eran reunidos con mis padres y otros padres más. Entonces cuando me viene a hablar de eso, le digo, este ya se pasó, o sea, era el colmo de loco y de todo. Y cuando ora por mí, ese momento, yo me cambió el chip, me cambió mi vida, y empecé a entender que había otra dimensión de Dios. Yo vengo de un colegio católico de 12 años de escuchar todo lo que uno escucha, y ahí empezó ¿qué puedo decir? Mi valentía de poder hablar del Señor. Al
pocos meses terminamos con este muchacho, Julio César Regular, hablando con el presidente, que estaba con su esposa de rodillas recibiendo el Espíritu Santo, hablando en lenguas. La persona que los cuidaba se quedó impresionada, pensaba que le habíamos dado droga, les puesto una inyección para que los dos, el presidente y su esposa, empiecen a hablar en lenguas y hagan cosas raras, como que abrir todos los estadios de Bolivia para que prediquemos. Pero resulta que los estadios eran muy pequeños para predicar, entonces hacíamos en las calles. Y una reunión empezó en el aeropuerto donde tú bajaste hasta el estadio de La Paz, que eran a 12, 15 kilómetros del lugar. Y toda la gente cubría todas las calles hasta ese lugar. Mira, no es que hay que vivir sin teología, pero hay que vivir rendido a la guía del Espíritu Santo. Y cuando te conectas, como bien lo conoces tú, al Espíritu Santo, entonces hay una guía realmente que no te permite ir más allá, a no ser que quieras apartar al Espíritu Santo y seas el protagonista. Claro. Y esa es la batalla más grande de todos los que seguimos a Jesús. Sí, Genial. totalmente. Para mí, de manera práctica, yo escucho a personas decir, si no oro 3 horas al día, no estoy viviendo una vida de intimidad. Y si no me despierto a las 3 de la mañana para orar hasta las 6 de la mañana, no estoy viviendo una vida de intimidad. Y yo te voy a decir algo, muy rara vez yo voy a orar por 1 hora seguida, pero en mi vida no pasa 1 hora sin que yo ore. Entonces, para mí no es un momento, claro, es un estilo de vida. Entonces, yo en todo momento estoy hablando con Dios. Estoy en el auto, me estoy duchando. No hay un cierre. Exacto, no hay un cierre. Entonces, obvio, en la mañana tengo mi devocional, estoy en la palabra, me estoy comunicando con el Señor, pidiendo que me guíe en el día, que el Espíritu Santo me llene, porque sin llenura no quiero entrar al día. Pero después, durante el día, no es que uno apaga la luz y listo, claro, listo, todo el día. Yo estoy hablando con el Señor en quizá 2 minutos que tengo a solas, y entonces muchas veces le ponemos presión a la gente diciendo, así se tiene que ver una vida de intimidad. Poniéndoles un peso, ¿no? Y le ponemos peso, una presión, una carga que quizá esa persona no pueda llevar. Y entonces cada uno tiene que descubrir su vida de intimidad y entender que es un estilo de vida, no solo momentos. Sí, como decías, la generación ahora de jóvenes, que es tal vez distinta a la que ustedes como han empezado, como han conocido a Dios, de otra manera se conectan con Dios, pero también buscan de otra manera y a veces erróneamente, ¿no? No sé si han podido ver alguno de estos errores en esta generación y qué les pueden aconsejar a esos jóvenes que tal vez buscan a Dios, pero de una manera incorrecta o tal vez no es la más adecuada. Sí, yo diría que no sé a qué te referís cuando decís incorrecta o no más adecuada. Yo pienso en no intentes hacer lo que otro hace porque te dice que eso es verdadera intimidad. Descubrí tu relación genuina con Dios. Él siempre está presente, siempre está escuchando. Lo que sí le diría a personas jóvenes es que la palabra de Dios no es algo que visitamos de vez en cuando, debemos habitar en ella. Entonces, cultiva una rutina de lectura todos los días de tu vida, aunque sea 2 a 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Vos podés empezar con un versículo y a los 6 meses ya estás leyendo 5 capítulos. Claro. Descubrí lo que funciona para vos, pero cultiva la disciplina de hacerlo y que sea genuino para vos. Y que hables con Dios abiertamente, como hablas con un amigo, como hablas con alguien por teléfono, y entender que no es solamente pedir, es poder conectar, es poder expresar tus emociones, lo que estás pasando, y también es poder escuchar, porque Dios te quiere hablar, pero descubrí de manera genuina lo que funciona para vos y no dejes que otra persona ponga esa carga sobre tu vida. Claro. Que es lo más fácil, ¿no? Ver en redes sociales algo y dices, lo voy a imitar. Y como si ese es un peso que tú mismo te puedes poner y te puedes cansar y te puedes alejar, ¿no? Porque es algo que no deberías seguir tú. Buscar tu propia relación con Dios, que es tan importante. Y los dos son expertos predicadores, dan el mensaje de Dios todos los domingos y durante todo su día. Y hay muchas personas tal vez que están empezando en este camino de querer predicar, ¿no? Que es un anhelo de muchos jóvenes o de muchas personas. ¿Qué les podrían aconsejar a estas personas que están empezando a predicar en sus primeras armas? ¿Cómo deberían hacerlo?
Maestro, por favor. No, mira, para mí es súper sencillo. No salgas de los parámetros de tu conocimiento, porque si no, es puro teoría. Entonces vos podés escuchar a otros predicadores y decir, wow, yo voy a predicar ese mensaje, pero no es tu mensaje. Entonces, el predicar no es copiar y pegar. Vos tenés que, si yo en este momento tengo bien claro el mensaje de la fe, voy a predicar el mensaje de la fe. O si tengo bien claro el mensaje de la consagración, voy a predicar un mensaje de la consagración. Quédate dentro de los parámetros de tu conocimiento actual. Y a la medida que seguís practicando, como mencionaste anteriormente, tu conocimiento va creciendo. Claro. Y sé tú mismo. El mejor consejo que le puedo dar a cualquier persona que quiere empezar a predicar es sé tú mismo. No intentes ser el pastor Toto, no intentes ser Chris, no intentes ser Cash, no intentes ser Itiel. Sé tú mismo. No seas una copia barata de otra persona, porque Dios te ha agraciado, Dios te ha dado dones y talentos. Dios no necesita que tú seas una copia de otra persona. Entonces, sé genuino, sé tú mismo. Esto es empezando, ¿no? Y quédate dentro de los parámetros de tu conocimiento y vas a ver cómo Dios te usa y cómo Dios va a causar crecimiento en tu vida como orador. Claro, cuando estás empezando a predicar, lo más fácil es imitar a alguien, ¿no? Buscar imitar a alguien y ahí un poco te empiezas a desviar, Sí, ¿no? Totalmente. No es genuino. Claro. No es genuino. Y la gente conecta con lo genuino. Querido Pastor Totito, ¿usted algún consejo a la gente que está empezando a predicar o tienen un anhelo de predicar en la iglesia? ¿Qué consejo les podrías dar tú? Bueno, primero tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo. Eso lo tengo grabado, he nacido en eso. Cuando nos invitaron a Perú, era tan grande el tema que no había un lugar grande en Perú como un estadio o algo. Y un día me impactó mucho porque nos prestaron una vagoneta y no había otro que manejara, que era Julio, el muchacho que estaba conmigo. Y Julio no conocía Lima, entonces él manejaba y decía, ¿dónde vamos a ir? A tal lugar. Y él manejaba guiado por el Espíritu Santo. Parece exagerado, parece fuera del lugar, como si estuviera inventando una historia, porque cuando cuento a veces me dicen varias cosas, entre muy feitas y otras buenas. Sí, sí. Pero él estaba y con una seguridad iba manejando una vagonetita que nos prestaron con unos 15 muchachos metidos ahí en calidad de humintas, como llamamos acá, y nos guiaba, iba hasta el lugar donde tenía que ir. Y yo le decía, ¿de cómo conoces? No, es primera vez que vengo. Le digo, pero tú sabes, cuando el Espíritu Santo te guía de todo. Entonces yo entré casi a extremos. Cuando cuento esto, mucha gente se mata de la risa, me dice falso. En esa época no había algo para que nos guíe, porque ahora puedes hacer algo y te guía. Claro. Entonces, esa educación que yo recibí y esa imagen de comunión con Dios se grabó mucho, ¿no? Cuando empezamos a predicar en las calles, luego pasó un tiempo, lo mataron a él porque un terreno le regaló el gobierno de Perú para que pueda él crear algo, y gente maleante que quería adueñarse lo mató en las calles. De esa manera violenta murió él, por algo que no tenía que ver con la fe, tenía que ver con la ambición de cierta gente. Pero te cuento que mi pelea más grande en mi vida es siempre no perder la voz de Dios, del Espíritu Santo que te guíe. Esa es clave. A veces uno ya asume como que ya está graduado y lo puede manejar. Pero la dependencia del Espíritu Santo es una batalla, la más grande que yo pienso que debe tener todo creyente, de no sentirse más grande que la guía de Dios. Ahora, tampoco ser un santulón, uno de esos, porque ahí nos entra ya en la parte ya de espectáculo, como que para orar por algo hay que gritar o hay que hacer algo. A veces conocí que le dan casi un sopapo a la gente fuera el Espíritu para que Santo, caiga y les cae claro. desmayada, ¿no? Pero no es así. Y yo creo que esa comunión con el Espíritu Santo debería ser siempre evidente. Seguramente tú la tienes, porque por eso noto cuando he hablado contigo, no porque soy un juez de si tienes o no, sino porque hago clic contigo y con la gente que está metida en eso. Por eso yo estoy tan bendecido de escucharte, de aprender contigo mucho y de saber que no estás haber leído 300,000 libros, sino que hay una guía del Espíritu y que brota de ti. Sí. Así es. Y los dos tienen una posición muy alta dentro de sus iglesias.
que la mayoría tal vez de la gente anhela, ¿no? Pero ven a veces lo bueno y no lo difícil que tiene un trabajo por detrás, todo el proceso. Y también cuando eres una iglesia que eres punta de lanza en algún lugar, traes cosas nuevas, también eres muy criticado, ¿no? ¿Ustedes cómo aprendieron a lidiar con esta crítica de la gente? Porque también en la iglesia hay líderes que reciben una crítica, ¿no? Y a veces dan un paso al costado, pero ustedes permanecieron. Entonces, ¿algún consejo para la gente que tal vez está recibiendo alguna crítica o cómo ustedes han podido superar eso? Mi respuesta es simple. Uno tiene que tratar con los elogios y la crítica de la misma manera. Tenés que dejar que reboten, Claro. porque los elogios te pueden inflar y ya pensás que sos el protagonista. Las críticas te pueden dañar y te bajoñás y ya no querés saber más nada. Entonces, yo aprendí a tener piel gruesa, dejar que los elogios, porque esto es algo, es raro en lo que nosotros hacemos. Claro. Yo me puedo bajar de la plataforma y alguien se me acerca y te dice, tu prédica acaba de cambiar mi vida. No, mi prédica no cambió tu vida, es la palabra de Dios. Claro. Soy nada más que un mensajero. Y eso no sucede en otras profesiones. Nadie va a un contador y le dice, tu manera de calcular las cosas cambió mi vida. Claro. Entonces, tenemos que tratar con los elogios y con las críticas de la misma manera. Dejar que reboten, porque si no, te inflan y tu ego te hace sentir que sos el hombre. O las críticas te afectan, te deprimís y pensás, ya no quiero saber más nada con la gente, no quiero saber más nada con el llamado. Entonces hemos aprendido a tratar con ambas cosas de la misma manera, pero costó, tomó mucho tiempo. Claro que sí. Hubo una época en mi vida cuando las críticas me afectaban y tuve que hablar con personas y aprender esto y mejorar en esto y madurar en esto. Entonces hoy veo las cosas de la misma manera. Los elogios no me inflan, las críticas no me bajonean. Sea lo que Dios nos llamó, sé lo que estamos edificando y seremos fieles a lo que Dios puso en nuestras manos. Así es, querido Pastor Totito, tú también que puedas darnos un consejo en relación a todo esto. Mira, yo te vivo de experiencias, ¿no? La experiencia más increíble que he tenido, porque para mí es increíble, es que estando mi esposa un poco enferma, muere, la que hasta ahora está viva. Entonces estaba muerta y yo me pongo a llorar, me pongo a orar y clamamos y todo y regresa la otra Silvia. O sea, era seguidora del Señor, amaba, habíamos recibido, pero tuvo un encuentro luego especial en esos minutos de muerte que tuvo y escuchó cosas y cuando me empieza a hablar era la esposa en otro nivel, ¿no? Y eso fue interesante porque estaba muerta, yo llorando, no sabía cómo iba a avisar a sus papás que había muerto, y en ese momento pasaron varios minutos, vuelve a la vida y es la otra Silvia, que es súper sabia, es prudente, nunca va a estar mostrándose. La conocen, ustedes no tengo que contar, pero quiero contarte que tengo una esposa así, súper osada, valiente. O sea, Dios le dice una cosa y la hace, como tú, como todos, pero ella como mujer yo pensé que iba a ser mucho más cuidadosa, pero en realidad es la que maneja. Y esa experiencia no es que hay que buscarla a todos, te la da cuando tienes una sujeción muy profunda con el Espíritu de Dios. Todos hablamos del Espíritu Santo, o pocos, porque escucho personas que ni mencionan el Espíritu Santo, son teólogos de primer nivel, pero digo, se guían por todo lo que han leído en hebreo y en todos los arameos y todo lo que puedan, pero la sensibilidad para ser guiado por el Espíritu Santo nunca hay que perder y hay que buscar y no apropiarse de algo que no es verdad. Uno dice, sí, el Espíritu Santo, el Señor me está mostrando esto. Hay mucho cuidado con eso, ¿no? Y eso me gusta de ti, ¿no? Que no eres un religioso que te suelta cosas y que muestras una imagen que poco a poco más estás flotando con tu sillón ahí en algún lugar, ¿no? Eres un solo ser en normal. casa pasa eso. y hay querubines que dan vueltas en mi comedor, sí. Se sientan a la mesa, porque eso es lo que la gente piensa, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Y esto te hace normal. Sí. Y lo normal es ser
guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra dice, los que son guiados, esos son hijos. Y eso para mí es muy fuerte. O sea, yo hago mi teatro, aprendo todos los libros que hay, pero no soy guiado por Dios, soy guiado por mi capacidad de memoria, por todo lo que he leído. Pero cuando el Espíritu Santo va a caminar y te dice, voy a entrar a esto, voy a hacer esto, como que le pides permiso en el buen sentido, no una dependencia de esclavo, sino una dependencia de la guía. Por eso me dice otra vez, los que son guiados por el Espíritu Santo. No dice los educados que tienen 30 doctorados. Y esa capacidad de ser guiado por el Espíritu Santo no es común. La gente asume que es guiado por el Espíritu Santo, pero aquí decimos, es un tincazo, que te vino algo, es algo que has escuchado de alguien. Pero tú notas cuando alguien está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y eso me gusta de ti. Tienes capacidad, conoces de la palabra, pero no eres un hermanito, que lo digo yo con cariño por no decir otra cosa más amorosa, que es medio metiche, que se repite versos cada rato, que te habla, te saluda y todo, pero su vida no muestra eso y su fruto tampoco. No es que yo estoy buscando con lupa el fruto, pero notas. Y por eso me ha bendecido mucho conocerte, al estilo que has entrado hablando toda la barbaridad que eras, que éramos. Eso me gusta, porque uno dice, no, que tengo tantas cosas, que he orado por tal. No, eres normal y te pido que sigas siendo así normal. Mi esposa también lo pide. Así que lo está cumpliendo. Sí, estamos intentando. No, pero gracias por eso. No, gracias. Gracias por eso, que se nota. Sí. Algo que escuchamos mucho en la iglesia y que se nos predica también es, cuando sigues a Dios, morir a ti mismo, ¿no? Y en el caso de ustedes, ¿cómo ha sido ese proceso de morir a sus propias decisiones, morir al yo, a sus propios sueños? Uno de mis temas favoritos, amigo. Es algo que le predico a nuestro equipo constantemente. Yo siempre digo, todos los días de mi vida tengo que asistir a un funeral. Y es el funeral de mi yo. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo se ve eso? Constantemente poner sobre la mesa tus deseos, tus sueños, tus anhelos, tus metas, para rendirte a lo que Dios tiene para tu vida. Y entonces en un mundo donde el ego en un mundo egocéntrico es un mensaje tan necesario dentro de la iglesia. Por ejemplo, hablaste hace unos momentos, la pregunta fue, ¿qué consejo le darías a predicadores jóvenes o gente joven que anhela predicar? Bueno, ¿por qué querés predicar? Claro. ¿Porque querés figurar? ¿Querés estar sobre la plataforma? ¿Querés que las luces estén sobre ti? ¿Querés más seguidores en tus redes? Porque si esas son tus motivaciones, tu yo te está dominando. Entonces, como líderes en el reino, personas usadas por Dios, tenemos que constantemente, si puedo utilizar este término, matar al yo diariamente, para que sea Dios el que esté obrando a través de nosotros, entendiendo que no somos los protagonistas de la película. Y es una disciplina diaria. Es una disciplina diaria. Por eso las motivaciones del corazón son tan importantes. Y en el reino de Dios necesitamos menos yo y más de Él. Juan dijo, a mí me toca disminuir y a Él le toca crecer. Y eso, no sé cuál es tu teología con estas cosas, pero lo tengo escrito en mi brazo como un recordatorio, que no se trata de mí, se trata de Él. Y es un mensaje que siempre predico. Entonces le quiero aconsejar a cualquier persona que anhela servir a Dios a tiempo completo, que anhela ser utilizado por Dios, aquellos que, quiero ir a las naciones. ¿Por qué querés ir a las naciones? Claro. ¿Porque querés ser un viajero frecuente? ¿O querés alcanzar almas? ¿Se trata de ti o se trata de la cosecha que es abundante, de ganar almas para el reino de Dios, para la gloria de Dios? Entonces las motivaciones hablan un montón, pero aún después de 25 años sirviendo al Señor, diariamente yo tengo que morir al yo. Que es importante, como decías, diariamente recordarte el que no soy yo. No es de los más difíciles. Exacto, no es un evento. Es algo continuo. Claro. Es como la renovación de la mente. No es un evento que sucede una vez, es todos los días de nuestra vida. Sí. Es un estilo de vida y es tan necesario en este mundo egocéntrico que promociona
que seas la mejor versión de vos posible. Anhela esto, anhela ser reconocido. Hoy tenemos youtubers que una noche nadie lo conoce, el próximo día todo el mundo los conoce. Y en la iglesia queremos lo mismo y no es así. Dios no es un Dios de atajos, Dios es un Dios de procesos. Y parte de ese proceso es morir al yo constantemente. Así es. Querido Pastor Totito, ¿cómo ha sido tu proceso de morir a ti, dejar cosas que ya tenías construidas para edificar nuevas para Él? Ha sido un shock muy fuerte en esa época, te estoy hablando hace añadas, cuando ni existía nuestro querido pastor al lado del año 72, ¿dónde estarías? Todavía en proceso de llamada de Dios. Yo nací en el 77. Oh, a 5 años de distancia Sí. estamos. Y te ves más joven. Gracias. Sí. Gracias. Y esto es para mí la clave de la vida, ¿no? Cuando pierdo esa guía, esa dependencia que me la he grabado, eso es lo que he aprendido en la vida real, entonces empiezo yo a querer aumentar cosas bonitas para adornar lo que el Señor está hablando, como si lo que el Señor guiara fuera muy poco. Pero tengo que figurar yo ahí porque Dios me está hablando. Y cuando usas eso como una muletilla o como algo que eres más grande, más crecido, más profundo y todo lo que buscan muchos, entonces te pierdes y finalmente te inventas que Dios te está hablando. Claro. No, tú crees, no, siento de Dios, lo siento. Yo digo, puede ser 500 que sientas, no 101, 102, son 300. No es verdad. Sí. Dios no se da por sentir eso. Si no te diera un codazo y te dijera, bueno, sabes que ahora sentí, ¿qué sientes? ¿No? Pero la verdad es que tienes que ser guiado. Claro. Y yo, cuando me ha tocado compartir en algunos lugares y en otros países, etcétera, por la bendición de Dios, este hombre, Julio César Rival, ha marcado nuestra vida porque era muy tremendo. O sea, yo andaba asustado, ¿no? Para que te guíe el auto, como te contaba, en Perú, en Lima, donde es una locura el tráfico. Y yo le decía, ¿y dónde estás? Y no, tranquilo. Y nos llevaba al lugar que tenía que ir. Entonces, eso es una prueba. Tampoco no quiero que la gente ore para que ahora, a partir de ahora, vaya a cualquier lugar guiándose, sino que era algo que lo vivimos como un ejemplo. Entonces, en Bolivia tenemos una mezcla muy tremenda de las culturas indígenas que tienen sus maneras de expresarse, no en la religión, sino en el mundo sobrenatural. Hacen cosas, se maldicen y tanta cosa que es muy común en Bolivia y en otros países andinos, que se pelea y se sincretiza con la palabra. Claro. Y eso a mí me pone mal. Usan la palabra para usar su cantidad de brujerías y tanta cosa. Es muy común en Bolivia, en Perú, en Colombia, ¿no? Y eso es lo que hoy día yo quiero pedir. ¿Saben? Dejémonos. Es bueno leer libros, amo, pero es más bueno aprender primero a ser guiado por el Espíritu Santo, porque hay libros donde tú puedes recibir del Espíritu Santo, que alto atención a esto, que suena hermoso, suena precioso, pero no tiene nada que ver con una relación con Dios. Así es. Ese es el proceso para mí, ¿no? Yo quiero hoy día, y te agradezco mucho que estés aquí hablando y todo lo que nos has compartido y hablado me ha bendecido mucho. Me ha traído un recuerdo de que lo primero es, si eres guiado por el Espíritu Santo, no vas a ser un parlanchín, no vas a ser un falso, no vas a ser un súper santo adecuado a tu estilo de vida y no vas a ser alguien que está buscando protagonismo. Por ejemplo, conocerte como te he conocido me ha revivido, por eso te estoy soltando como loro y me gusta. Y si cambias, te voy a buscar a tu país para que no lo hagas. Ahora también algo que los dos tocaban en lo que hablaban, que está muy de moda, es tener tus decisiones, pero involucrar a Dios, ¿no? Como que Dios me dijo, ¿no? El Dios me dijo está muy de moda, ¿no? De Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Entonces, ustedes cómo, no sé si alguna anécdota tienen en relación en esto, les pasó alguna vez que alguien les dijo, Dios me dijo esto, pero en realidad era algo más de ellos, ¿no? Y quieren involucrar a Dios para que tú no les puedas decir nada, ¿no? ¿Alguien que nos diga? Alguien que les haya dicho, mira, Dios me dijo que... Cuando alguien me viene a mí con un Dios me dijo, Ajá. le digo, ok, ya está entonces, ¿por qué querés mi consejo? Claro. Dios me dijo que me tengo que ir de la iglesia. Ok, que Dios te bendiga, que puedas encontrar la iglesia correcta donde te puedas plantar. Dios me dijo que tengo que dejar a mi esposa. ¿En serio Dios te dijo eso? Claro. Dios me dijo que tengo que mudarme de país. ¿Cómo uno va a poder argumentar o traer un consejo cuando alguien ya viene con un
Dios me dijo. Soy de aquellos, Dios te dijo, ok, ¿quién soy yo para oponerme a lo que vos decís que Dios te dijo? Claro. Entonces, yo siempre digo, ok, el tiempo va a demostrar si Dios te dijo o no. Así que Dios te bendiga con tu decisión. Claro. Que hay mucho, ¿no? De gente, como dices, que Dios me dijo que me vaya a otra congregación. Sí. Y luego lo ves así, ¿no? Rotar de una en otra, Literal. se vuelve a ir, ¿no? Y entonces después de 6 meses Dios le dice que se vaya a otra. 6 meses más que se vaya a otro. Entonces lo tienen a Dios como esquizofrénico. Ajá. Claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el Dios me dijo, pero es lo que dijo el pastor Toto, es ciento. O hay personas que todo el momento Dios me dijo, y mi respuesta es, con razón Dios no me habla a mí porque está tomando todo su tiempo hablándote a vos. Claro. No tiene tiempo para mí, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. En la palabra también nos dice que debemos ir y hacer discípulos, ¿no? Y el término también ya está muy manejado, se manejan distintos términos, cómo se hacía en la época de Jesús los discípulos, que eran discípulos que te seguían de por vida, y en la iglesia y en la generación actual ya cambió. Entonces, para ustedes, ¿cómo es un discipulado? ¿Cómo es un discípulo? ¿Cómo debería ser? ¿Quieres empezar? Tú, por favor. Me estás haciendo trabajar, no, mira, Jesús en primer lugar fue súper relacional con aquellos que lo rodeaban. Entonces aprendieron, como hablamos anteriormente, en la práctica. Claro. Entonces lo relacional es súper importante. El discipulado muchas veces es reducido a un programa. Tenemos un programa de 10 meses de discipulado, pero no hay conexión. Claro. Es solo enseñanza. Y entonces, si perdemos lo relacional del discipulado, estamos perdiendo la esencia del discipulado. Entonces, en primer lugar, tiene que ser relacional. En segundo lugar, el discipulado tiene que reflejar a Cristo, Claro. porque se trata de nosotros convirtiéndonos en alguien, siendo más como Él. Y entonces el discipulado no apunta al líder que está discipulando, apunta a Cristo, porque son discípulos de Jesús. Yo no soy de aquellos que utiliza el lenguaje mis discípulos, porque no estoy haciendo mis discípulos. Quiero hacer discípulos de Jesús. Entonces Pablo dijo, imítenme a mí como yo a Cristo. Claro. Entonces tiene que valer la pena ser imitado. Y entonces es mi responsabilidad en cómo vivo, cómo pienso, cómo hablo. Tengo que intentar reflejar a Cristo de manera constante para que eso inspire a personas que Dios puso a mi lado a que ellos sean más como Él. Claro. Pero para mí lo relacional es muy importante. No podemos reducir el discipulado a un curso, a un programa o a un tiempo. Claro. Si vos no completás el programa de discipulado de 6 meses, no podés servir en la iglesia. Claro. En serio. Claro. Ponemos parámetros y reglas que ni Dios puso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Lo relacional no puede ser quitado del discipulado. Claro. Y por eso nosotros en nuestra iglesia es muy relacional. Es caminar al lado de, es apoyar, es inspirar. Y para mí eso es el discipulado. Y asegurarnos de que la gente sea más como Cristo y no más como nosotros. Que es también una de las fallas del liderazgo, ¿no? De buscar que sean como yo soy, ¿no? Sí. Que me sigan a mí. Y cuando no esté el líder te das cuenta Dios que no había... produce clones. Claro. Él ha creado personas únicas y esas personas tienen que formar el carácter de Cristo en ellos y nos utiliza a nosotros en sus procesos como líderes para que ese carácter se forme. Claro. Querido Pastor Totito, ¿tú cómo ves este tema del discipulado, de discípulos? ¿Cómo ha sido para ti también formar tantos discípulos, no? Bueno, Dios tiene sus estilos, digo, no en el sentido que tiene 500 cosas distintas, Exacto. sino que te llega de una manera totalmente nueva, pero es la misma. Parece un contrasentido lo que estoy hablando, pero es el estilo. Por ejemplo, es un hermano gauchito que tiene su estilo, que habla como hace. Yo tengo otro estilo, claro, pero la esencia es la clave. O sea,
Si no tienes la esencia, no tienes la dirección, no tienes la presencia del Espíritu Santo activa, entonces eres un religioso, eres uno que domina hasta el idioma y cosas, pero no eres uno que tiene un fruto. El fruto no es incautivar a la gente con una cantidad de palabras estrambóticas que hay, y además las lees en griego y todo para que la gente diga wow, pero no es el llamado a ser wow. El llamado es que haya transformación en el interior, y esa es la vida que tenemos que llevar, ¿no? Las cosas que hemos vivido, como te digo, mi congregación era, o mi reunión era en las calles, o sea, no teníamos un lugar donde podíamos estar. Y cuando explotó esto, no había un lugar que podía resistir la cantidad de gente. Entonces, y sabíamos ese instante que no éramos nosotros, que no era lo que predicábamos, era el Espíritu Santo obrando libremente. ¿Por qué cambió la historia? Mi Bolivia es muy idólatra, tenemos una cantidad de gente que hace, no sé si Argentina vive mucho eso, pero Bolivia expertos en eso, porque te hablan del Padre Nuestro, te dicen todo, pero hacen sus ceremonias, claro, y todo. Y le agregan a. Exactamente, totalmente. ¿no? Un refuerzo, por si acaso, ¿no? Sí, por si acaso. Por si acaso. Claro, exactamente. Por si mi Diosito falla, tengo el sasquito. Exacto, o tengo tal cosa, o tengo tal. Entonces, a mí me emociona mucho, primero conocerte, porque el tema de ahora es tú no un visitante, eres un compañero del camino que ha llegado a estas alturas y me has remachado las enseñanzas de las que tenía y me has abierto el panorama a otras más, porque en el transcurso de los años, como te digo, desde el año 72, calcula cuántos años, y a veces uno quiere encerrarse en lo que sabe y no es verdad. Es novedad de vida la vida con Dios, es novedad. Cada día aprendes de gente que tiene 3 días de convertido, pero que te suelta algo que dices, Dios mío, ¿en qué estoy? ¿Dónde me he convertido? Porque cuando eres muy nuevito, eres muy puro. Pero luego eres muy religioso. Entonces hay una batalla entre la pureza de la vida del Espíritu Santo y la religiosidad que has aprendido con la cantidad de libros que has leído, las prédicas que has escuchado y quieres ser de ese nivel. Cuando la humildad de Jesús era lo que cambiaba la historia, no era los impactaba haciendo cosas, milagros, pues no, era otra cosa. Así que yo te bendigo. Es la esencia, como acaba de decir, eso es tan importante porque podemos tener distintos estilos, distintas formas de hacer iglesia, claro, de levantar a personas, de hacer discípulos, pero al final del día las formas pueden variar, pero la esencia siempre debe ser la misma. El poder del Espíritu Santo transformando las vidas de aquellos que nos rodean, con aquellos que nosotros caminamos, porque eso es un verdadero discipulado. Claro. Y una vez más, con lo que dije antes, no estoy criticando programas y cursos, es parte de, pero muchas veces lo reducimos al todo, y no es el todo, es parte de. Y entonces la esencia es lo importante. Entonces uno puede copiar el programa, uno puede copiar las formas, pero si uno no reconoce la esencia, lo que estás haciendo es tratando con la superficie de algo y no yendo al corazón. Claro. Y para mí Jesús, al caminar de manera relacional por 3 años con sus discípulos, llegó al corazón, que es lo que produjo transformación. Claro. La gente está participando en las redes sociales y nos está pasando algunas preguntas para ambos, así que les voy a leer una de estas preguntas. Dice, ¿en qué momento exactamente supiste cuál era tu llamado en Dios? El momento que recibí la salvación. Porque Dios me salvó durante mi 3ª sobredosis y entendí que había una razón por eso, obvio. No lo entendí en su totalidad en ese momento, pero entendí, ok, si Dios intervino en mi vida en este momento, hay algo más. Claro. Y a la medida que pasaron los meses, fui entendiendo que, como Pablo le dijo a Timoteo, Dios me salvó y me llamó. Y fui entendiendo que ese momento que Él, de manera sobrenatural, intervino en mi vida, no me salvó para mí, me salvó para Él, para que yo viva por un propósito mayor. Claro. Y cada cristiano debe entender, creo que lo dije ayer en una de las reuniones que tuvimos, que el día que nosotros conocemos al Señor y recibimos la salvación, nuestra vida deja de tratarse de nosotros y comienza a tratarse de los demás.
ya empezamos a hacer cartas abiertas para Dios, instrumentos en las manos de Dios para alcanzar e impactar las vidas de aquellos que a Él no lo conocen. Claro. Querido Pastor Totito, para ti igual la misma pregunta. ¿En qué momento exactamente supiste cuál era tu llamado en Dios? En realidad no supe, sino que el llamado llegó como un golpe de knockout y era otro. O sea, no tuve tiempo. En esa época no había Biblias. Escúchame, tuvieron que traer Biblias de Perú y de Colombia para que tengamos Biblias por la cantidad de gente que empezó a conocer una Biblia. Había devocionales católicos, había muchas cosas, de mucho ritualismo y muchas penitencias, pero no había una palabra así. Entonces, cuando empezaron a mandarnos de Colombia y de otros países la cantidad de Biblias, las más sencillas, etcétera, entonces empezamos a conocer la palabra de verdad. Y todo eso que pasó, como ese avivamiento que se llama, porque a veces uno dice, es un avivamiento, claro, se avivó y luego se secó. Entonces ya no es avivamiento, es un estilo de vida. A mí me emociona mucho conocer, tengo varias maneras de mencionarlo a él, pero más de cariño, de identidad y de humildad mía, que quiero seguir manteniendo. No es que soy el humilde, el toto humilde de Bolivia, sino que quiero saber de aprender. Estoy impregnándome, estoy otra vez poniendo fuego a las cosas que él menciona, que las he vivido. Pero el cuidado es mantener el fuego siempre. Ardiendo. ¿No? Ardiendo permanentemente. Y eso no lo hacemos. Claro. Hay temporadas que pensamos que hemos cumplido, que somos los menes del lugar y de la ciudad. Y no es así. Mantener la humildad, pero que el Señor mostrándose a través tuyo, el Espíritu Santo mostrando a través tuyo, hace la obra. Tú miras cómo Dios es capaz de usar, yo digo, ¿no? En mí mismo, artefactos como los que yo soy para hacer lo que ha hecho. Si tener nuestro lugar de reunión, las calles, y tener ahora todo lo que Dios nos ha dado, hemos abierto en Bolivia y en otras naciones la predicación por radio, por satélite, por televisión, por todo, que lo han hecho en muchos países, pero que ha crecido de una manera que no era nuestra. Yo quiero no hacerme el humilde, sino que ya Dios me volvió humilde por la cantidad de cosas que hizo a través nuestro, en nuestra Bolivia, atacado por todo el mundo. Me han hecho juicios las iglesias católicas y todo lo que había acá para hacernos desaparecer. Pero lo que lograron fue algo que yo aplaudo. Explosionó lo que pasó por ese intento de matar. Y publicidad gratis. Exactamente. Nos pusieron en el primer lugar, tanto que el presidente de la República nos tuvo que llamar a su despacho para decir, queremos eso que están hablando de lo que hacen. Claro. Esa es la labor. Así que la humildad te abre paso. Querido pastor, sabemos que tienes una misión en Latinoamérica y te has estado expandiendo, ¿no? Y justo nos llega una pregunta relacionada a esto. Dice, ¿habían rumores de iniciar Hillsong en Chile? Hay rumores por todas partes. ¿Será? Ayer cuando llegué a La Paz, o antes de ayer puse un video que estaba por la ciudad, y la cantidad de mensajes que recibí por las redes, se viene Hillsong Bolivia, es que hoy no puedo ir a ningún lado sin que alguien me haga la pregunta. Y yo estoy acá para ministrar en un evento, no estoy espiando el territorio. Claro. Y entonces hay rumores y pensamientos de, Hillsong va a venir acá, Hillsong va a venir. Mira, yo nunca digo nunca. Nos mudamos al continente 10, casi 11 años atrás ahora, pensando en 10 naciones. Y entonces en este momento estamos en 5. Chile puede ser una de las otras 5, Dios dirá. Como Bolivia podrá ser una de las otras 5, Dios dirá. Claro. Ahí esperamos los tiempos de Dios, pero nunca voy a decir nunca con una ciudad o con una nación, pero rumores hay de muchos lugares y es algo constante con lo que vivo. Claro. Como dije, pongo un video que vengo a La Paz, ya empezaron, ¿no? Ya está buscando no, que lugar, no sea Hillsong La Paz, que sea Hillsong Santa Cruz. Estoy acá para predicar en un evento, entonces vivo con eso constantemente, pero quizá vamos a ver lo que Dios guía y vamos a esperar los tiempos de Dios. Chile como cualquier otra nación.
Y es como hablábamos hace rato fuera de cámaras, de que no se trata de competencia, sino se trata de una opción más. Por ahí tú no pudiste llegar a esta persona, pero nosotros sí podemos llegar a esa persona, ¿no? Sí, nosotros tenemos claro nuestras formas y nuestra visión y cómo operamos como iglesia, pero de ninguna forma creemos que nuestra manera es la manera, es simplemente nuestra manera. Claro. Y como Dios nos guió a hacer iglesia. Y entonces personas que dicen, que vengan a Chile o que vengan a Bolivia, están buscando una respuesta en el lugar incorrecto, porque la respuesta para tu necesidad no es una iglesia llamada Hillsong, es un Salvador llamado Jesús. Así es. Y entonces nosotros vamos a esperar la guianza de Dios para seguir abriendo iglesias definitivamente hasta que el Señor me lleve o Él regrese. Voy a gastar el resto de mi vida plantando iglesias. ¿A dónde? Dios nos guiará. Claro. Querido pastor, ahí... No, y quiero rematar esto. Ajá. No hay una competencia. Sí. O sea, muchos piensan que soy de tal, yo soy el otro, y cambian de voz, inclusive como pueden personas más. Claro. No funciona así. O sea, el trabajo que Dios le ha dado, el llamado que tiene, es glorioso. Yo soy emocionado, no compito, no me comparo, no soy el número 2, no soy la calca de él, no soy copy-paste. Yo emociono. Si vinieran 500,000 denominaciones con ese estilo, porque una cosa es imponer un estilo de religiosidad y de manejar la palabra. Claro, o hablar mal de los demás. Claro, exactamente, para ser superior, y te hablan en hebreo, entonces con eso dicen, no. A mí me emociona mucho. Yo estoy muy contento de conocer a un pastor que ha hecho lo que ha hecho, el llamado que tiene, y no por pastor, sino por su llamado, y me emociona. Y estoy aprendiendo cosas de él, y no es que eso me hace menos ni me hace más. Somos exactamente lo mismo. Es un hijo, yo soy un hijo de Dios, y punto. Que es recontra reverendo, que doctor en teología, ese es otro tema que no te hace más. Entonces yo estoy emocionado de conocer a un modelo, le llamo con todo respeto, como eres. ¿No? Sí, pero usted es un modelo también, su iglesia es un modelo. Es más, ni ustedes. Cada pastor y cada iglesia es un modelo, y eso tenemos que entender. No es que ese modelo sea el correcto o el incorrecto. Uno opera conforme a lo que siente lo que el Espíritu Santo está guiando, o a la visión que Dios le ha dado. Pero te cuento algo, hablando de Chile, ya que esta persona... Cuando nosotros comenzamos en Buenos Aires, y 11 meses después plantamos San Pablo, recibimos en Australia, en nuestra oficina central, una carta firmada por unos 30 pastores de la ciudad de Santiago, y la carta que fue enviada y fue firmada decía: nos hemos reunido, pastores de la ciudad de Santiago, para decirles que Hillsong no es bienvenida en Chile. Entonces, si están pensando abrir una iglesia Hillsong en Chile, queremos que sepan que no son bienvenidos. Y entonces, terrible, ¿no? Esa carta fue leña para un fuego que Dios despertó en mi corazón de plantar iglesias, porque muchas veces nos hacemos los dueños de ciudades. Cuando llegamos a Buenos Aires y a San Pablo, antes de plantar la iglesia, a lo largo de 6 meses antes de que yo me mude a la ciudad de Buenos Aires, yo viajaba mensualmente entre Sydney y Buenos Aires. Como iglesia invertimos miles y miles de dólares para que yo viaje mensualmente, y en cada viaje me senté a lo largo de esos 6 meses con más de 130 pastores, hablándoles de nuestra visión, lo que Dios puso en nuestro corazón. Por eso venimos a la ciudad. Queremos entrar por la puerta, no por la ventana. Claro. Pagamos desayunos, pagamos almuerzos, pagamos cenas. Intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible, de una manera correcta, conectando con iglesias y pastores. Bueno, todos eran, sí, qué bueno. Y después, cuando empezamos y Dios empezó a hacer una obra rápida, todos empezaron a criticarnos. Y entonces, no importa si intentas hacer las cosas bien o si haces las cosas mal,
nunca es suficiente para personas que se sienten amenazadas. Pero justo lo hablábamos esta mañana cuando estábamos tomando un café. Nosotros estábamos en un café boutique. Imagínate si enfrente de esa cafetería viene y abre un Starbucks, una empresa internacional. Ese café boutique tiene una de dos decisiones: mejorar su servicio, mejorar su producto o cerrar las puertas. Claro. Si yo soy el dueño de esa cafetería boutique, no me voy a sentir amenazado por el Starbucks que abre en la vereda de enfrente. Me voy a sentir motivado y desafiado a asegurarme de que la gente que son mis clientes tengan una mejor experiencia. Porque yo no voy a vivir criticando al que viene a la vereda de enfrente. Me voy a mirar al espejo y decir qué es lo que tenemos que mejorar nosotros. En otras palabras, no me voy a preocupar por el césped que está del otro lado de la cerca, voy a preocuparme de regar correctamente el césped que Dios me ha dado. Y entonces esta carta que fue enviada para mí es una muestra de inmadurez. En lugar de decir cómo nosotros podemos elevar el nivel de la iglesia en nuestra ciudad y mejorar lo que estamos presentando, en lugar de enviar una carta diciendo no son bienvenidos a nuestra ciudad. Claro. Y ahí es cuando entra la competencia, las acusaciones, y al final del día, mientras haya más personas fuera de la iglesia, dentro de nuestras naciones, necesitamos que se planten miles de iglesias más. Es algo que debería alegrarte. Distintos estilos, distintos métodos para alcanzar a las personas de nuestras naciones. Claro. Quizás yo esté equivocado, pero es mi perspectiva. La cosecha es abundante y siempre digo que el reino de Dios es como una heladería. Hay un sabor que encaja con cada paladar y tenemos que estar seguros con el sabor que estamos presentando. Y justamente es el cuerpo de Cristo, ¿no? De distintas maneras poder llegar a distintas personas, y creo que cada persona encuentra en distintas iglesias también su lugar. Totalmente. En el cual son plantados, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestra charla, que ha sido muy buena. Estoy privilegiado aquí en este lugar pudiendo entrevistar a ustedes dos. Pero por ahí hay alguien nuevo que nos está escuchando el día de hoy. No sé si quisieran darle algún mensaje y también para despedirse el día de hoy. Bueno, voy a tener pues la despedida de él, que es sensacional. Lo que quería es resaltar una vez más la pareja, el equipo que tengo con mi esposa y con mi familia. O sea, Silvita es lo más atrevido que he conocido en la tierra sobre entrar a los lugares más raros, a los países más raros, con una confianza que solo le da esa relación que tiene con el Espíritu Santo. Yo quiero, no está acá en vivo y en directo, pero es la mujer que ha cambiado mi vida por su relación tan profunda, íntima y tan valiente para meterse con Dios. O sea, yo a veces tengo que mira, no hables en lenguas, o no hagas esto, o no hagas el otro, mira que aquí hay esto. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Así me digas, tengo una voz más fuerte y más real que me dice que haga. Y no es porque te desprecio como marido, aprecio cuando Dios quiere que haga. Y de ahí entonces yo la miré, ya no, porque siempre uno miraba a la Silvita, que además más mini, más hermosa, muy una muñeca. Y yo decía, cuidarla, pero se volvió la más atrevida, la más bomba que hay. Y yo la admiro y quiero bendecir su vida. Es más, me quedo ahí porque me emociona mucho. Me encanta. Gracias, querido pastor. Querido pastor Chris. ¿Un mensaje final? Un mensaje, tal vez hay alguien que no conoce a Dios. Que prueben a Dios. Si has probado ya hasta este momento en tu vida un montón de cosas, prueba a Dios. No te va a fallar, no te va a decepcionar. Rendite a Él, porque Él te ama. Te acepta tal como eres, pero te ama demasiado para dejarte así. Tiene un plan y un propósito para tu vida. Quiere caminar con vos de manera relacional. Y quiero animarte, si sos una persona que está buscando identidad, está buscando propósito, está queriendo descubrir por qué estoy acá, por qué estoy vivo en estos tiempos. Proba a Dios, porque todo lo que estás buscando,
todo lo que estás deseando y anhelando solamente se encuentran en Él. Entonces, probá a Dios, rendite a Él y Él te va a sorprender. Amén. Querido pastor Totito, ha sido un placer. Querido pastor Cris. Permíteme Sí, claro que sí, dar pastor. un besote y un abrazo a mi esposa, a mis hijos, que son parte de todo el servicio que hacen al reino, a Mauricio, a Silvita, mi hija menor, que ella maneja todo un sector de radio, televisión cristiana, que fue la primera que salió, aparte de una competencia que tenía buena su historia, y a mi esposa y a mi hija y a mi hijo. Son el refuerzo que tenemos. Es mi equipo secreto. Sin la familia no se hacemos puede Y nada. son firmes y me enseñan cosas y me dicen, a ver un momentito, ¿por qué dices esto? Y explícame. Así que tengo un equipo. O sea, nunca miren que hay un solo pastor. En el caso de él es lo mismo. Tiene una esposa que me ha dado ganas de conocerla y un día voy a aparecer por ahí seguro con ella. Porque somos así. O sea, no hay un especial. O sea, el esposo es la clave y los demás pobres son los que aplauden. No. Todos hemos sido llamados y las familias que son llamadas producen un efecto multiplicador en todos los demás. Así que gracias por este tiempo. No, a ustedes. Y por la bendición de estar en compañía de este campeón. Que esperamos volverlo a tener por acá, querido pastor. Claro que sí. Y la próxima vez con mi esposa. Así que muchísimas gracias a por ustedes favor. por la invitación. Gracias a aquellos que están conectados. Así es, ha sido un episodio más de Charlando y hemos estado justamente eso, Charlamos un charlando. montón. Y esperamos poder tenerlos juntos y, como decía, tal vez con sus esposas más, para que puedan compartirnos su vida y contarnos todo este caminar que ellos tienen. Nos vemos la siguiente. Chao. Gracias.